Muy buenos días, que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Amén. Damos gracias a nuestro Dios una vez más en esta mañana. Acuérdese de lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. ¿Usted se acuerda que esa es la voluntad de Dios en su palabra? Evidentemente, toda la palabra de Dios revela la voluntad de Dios. Pero hay algunas porciones particulares en la Biblia que nos hablan acerca de una voluntad expresa de Dios. La primera de ellas, que nosotros veamos a Cristo y viéndole, creamos en Él y tengamos vida eterna. Esa es la que encontramos ahí en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versos 39 y 40. Esa voluntad de Dios te debe conocerla. De hecho, esa es la voluntad de Dios que nosotros relacionamos siempre con aquel famoso versículo en Juan capítulo 10, al final del capítulo, Juan capítulo 9, al final del capítulo, verso 29 o 30, donde el ciego de nacimiento decía, y sabemos que Dios no oye a quienes, a los pecadores, pero si alguno hace ¿qué? Si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, a ese oye. Entonces, cuando uno analiza el texto bíblico y la hermenéutica del Evangelio de Juan, uno se da cuenta que esa voluntad de Dios a la que se refiere Juan haciendo registro de la declaración de este joven que fue sanado de su ceguera, se refiere a que veamos a Cristo, a que podamos ver a Cristo y creyendo en Él tengamos vida eterna. La otra voluntad del Padre expresa directamente en su palabra es que nos apartemos de fornicación. Que nos apartemos de fornicación y que vivamos en pureza en nuestras vidas para agradarle a Él. Como Él se refiere a través del apóstol Pablo a una de las iglesias de Asia Menor, cuando Pablo le escribía que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, porque esta es la voluntad de Dios. Que os apartéis de fornicación. Oiga, me estoy hablando de algunas declaraciones expresas de la voluntad de Dios. Y al final, creo que en esa misma carta, a Primera Tesalónica, Pablo le dice a la iglesia, y es la voluntad de Dios que seamos agradecidos. Que seamos agradecidos en todo, porque esta es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. De manera que en esta mañana nosotros estamos aquí agradecidos del Señor. Como decía mi hermano Bernardo al inicio, estamos agradecidos. Estamos agradecidos. Yo estoy agradecido del Señor, ¿verdad? Por la manera en cómo Él ha sustentado la iglesia, a pesar de este embate que hemos enfrentado. Tenemos a algunos invitados, algunas familiares, pero también algunos amigos invitados y también a la iglesia, parte de la iglesia, que nos está siguiendo en este momento por la red. Pero también tenemos Iglesia de Cristo aquí en esta mañana congregada con nosotros. Y yo por eso no puedo estar menos que agradecido. Amén. Así que vamos, mis amados, a buscar nuestro evangelio de Mateo, el evangelio que nos ha venido ocupando el estudio de los mensajes de los domingos en la mañana, evangelio de Mateo. Estamos estudiando el capítulo 13. Evangelio de Mateo, capítulo 13. Y hemos visto la manera en cómo el Señor Jesucristo utiliza las parábolas para enseñarnos acerca del reino de los cielos, para instruirnos acerca del mensaje más importante, el mensaje más importante que usted y yo, pero óigame, la humanidad en términos históricos ha recibido.
el evangelio del reino de los cielos que se había acercado. Amén. El evangelio del reino de los cielos que se había acercado por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y él utilizó allí en estas primeras dos parábolas famosísimas que hemos estudiado ya el domingo antepasado y el domingo pasado dedicamos un tiempo particular para estudiar la parábola del sembrador primeramente y ver a través de ella cómo se establece, cómo se instituye, cómo inicia el reino de los cielos a hacerse patente en los corazones de las personas y en medio de este mundo, por medio de la predicación de la palabra de Dios. Y quien tiene la responsabilidad de esa predicación, veíamos en ese momento que era la iglesia de Cristo, que éramos nosotros los que teníamos esa responsabilidad. Pero luego en la segunda parábola que estudiamos, la parábola del trigo y la cizaña, entonces ya veíamos cómo el evangelio se desarrolla, no se establece, sino que se desarrolla a través de este mundo, a través de la historia, a través de los hombres, teniendo que lidiar con una obra del enemigo. Una obra que el enemigo comenzó en el Edén y no ha detenido, no se ha detenido en hacer una obra para violentar, para impactar, para socavar la gloria de Cristo por medio de la transformación que Él hace de las almas. El enemigo socava esa obra, sembrando ¿qué cosa vimos? Cizaña, sembrando cizaña. Y tomamos la oportunidad en ese momento para explicar en busca de que usted saliera del contexto del refrán. ¿Usted se acuerda? El contexto del refrán. Ay, ahí viene fulanito a sembrar cizaña. No, la parábola dice de manera particular que el Señor Jesucristo se refería a los hijos de este siglo, a los hijos del diablo. La buena semilla que el dueño del campo sembró, éramos ¿quiénes? Los hijos del reino, dice la Biblia, los hijos del reino. Repase siempre las parábolas que hemos estado estudiando y todos los versículos que hemos estado estudiando. Repáselos siempre, ¿verdad? Para que usted vaya en el mismo curso del contexto que estamos aprendiendo, en el mismo carril del contexto completo del capítulo 13. Un capítulo maravilloso, hermosísimo, rico en su prosa, que nos enseña acerca del reino de los cielos con 8 símiles, 8 parábolas, 8 representaciones metafóricas, y si pudiéramos utilizar el término, el Señor utiliza muy poca metáfora propiamente hablando, pero utiliza muchos símiles. El reino de los cielos es como tal cosa, usted sabe, eso es un símil. El reino de los cielos es como un hombre que salió a sembrar. El reino de los cielos es como un hombre que tenía un campo y sembró trigo. Y luego vino el enemigo y sembró malas semillas, sembró cizaña en medio del campo. Y el Señor Jesucristo se ocupa de explicar esas dos primeras parábolas. Y yo decía que el Señor Jesucristo con esta explicación sienta las bases para que nosotros, cuidando la hermenéutica del capítulo, cuidando la hermenéutica del Evangelio de Mateo, cuidando la hermenéutica de toda la Biblia en sentido un poco más general y más amplio, podamos hacer un esfuerzo para interpretar las parábolas, ya que el Señor Jesucristo solamente interpretó las dos primeras. ¿Usted me está entendiendo? Nosotros tenemos ahora el desafío de estudiar las parábolas que restan, acercarnos a la palabra en todo su contexto, tener el cuidado particular de no imprimir una interpretación personal, sino estudiar todo el contexto bíblico, todo el consejo de Dios y buscar en la palabra de Dios, porque ya hemos dicho muchas veces eso, la palabra de Dios solamente tiene un libro que la explica, la palabra de Dios. La Biblia se explica con la Biblia. La Biblia se explica con la Biblia. Y eso es lo que haremos en esta mañana. Luego de haber estudiado todo esto, ¿verdad? Entonces haremos un ejercicio con la palabra de Dios para entender
la parábola que corresponde a los versos 31 y 32 de Mateo 13, que es la parábola del grano de mostaza o la parábola de la semilla de mostaza, como usted quiera llamarle. Una parábola que se ha entendido desde el punto de vista del estudio crítico de la Biblia, que es una parábola paralela con la que le sigue, que es la parábola de la levadura. La parábola de la levadura, cómo leuda la levadura toda la masa, dice el Señor Jesucristo en esa parábola. Pero vamos a concentrarnos hoy primero en la parábola de la semilla de mostaza. Y así hemos titulado este mensaje en esta mañana, la semilla de mostaza. Ahora, es posible que a estas alturas del estudio de Mateo 13, usted se esté haciendo algunas preguntas. ¿Para qué me sirven el conocimiento del significado oculto que tenían estas parábolas? ¿Para qué me sirven? Yo sé que el reino de los cielos está gobernado por un advenimiento futuro. El reino de los cielos se había acercado, pero también el reino de los cielos está definido por un advenimiento futuro que esperamos. Y lo anhelamos y nuestra esperanza es esa. Amén. Nuestra esperanza es esa, que el Señor Jesucristo venga. Amén. Pero mientras tanto yo estoy aquí ahora, ¿o no? Mientras tanto yo estoy aquí y tengo que lidiar con mi vida y con mi relación con los demás. Entonces, ¿para qué me sirven las parábolas? ¿Me sirven para eso? ¿Acaso me sirven de alguna manera el conocimiento de las especificaciones y los detalles relativos al reino de los cielos que puedo aprender por medio de las parábolas? ¿Me sirve para yo vivir hoy? Mire, esa pregunta es legítima, usted sabe. Esa pregunta es legítima y es válida. Que nosotros nos hagamos esa pregunta de manera particular, porque puede llevarnos a una consciente aplicación de los principios que aprendemos al estudiar las parábolas. Una consciente aplicación de nuestras vidas. Y pasamos entonces de ser oidores a ser hacedores de la palabra de Dios. Ahora, el problema es, mis amados, gracias. El problema es que hay muchas personas que se hacen las mismas preguntas, pero usted sabe cómo, menospreciando el reino de los cielos. ¿Usted me entiende? ¿Para qué me sirve esto? Las mismas preguntas, pero se hacen las preguntas en el contexto de menospreciar las verdades acerca del reino de los cielos que podemos extraer del estudio de las parábolas. Lo menosprecian como si fuera una enseñanza poco importante, como si fuera la más pequeña e insignificante doctrina en la que puede enfocarse una persona para su conocimiento y su aplicación, como si fuera una de las semillas más pequeñas que existen. ¿Ya usted me está entendiendo por dónde yo voy? Eso era lo que pasaba, o al menos de este principio que el Señor conocía porque en su omnisciencia sabía cómo estaba siendo recibido en los corazones de los hombres la predicación del Evangelio del Reino. No acababa de salir el Señor Jesucristo de una oposición férrea al Evangelio. El Señor sabía que el Evangelio estaba siendo menospreciado, ¿sí o no? Estaba siendo menospreciado. Estaba siendo menospreciado desde que comenzó a ser predicado por boca de Juan el Bautista, por boca del Señor Jesucristo, y sigue siendo menospreciado hoy. No se llame engaño. No se llame engaño. El verdadero evangelio es rechazado por el mundo. El verdadero evangelio. Hay un evangelio que al mundo le encanta, pero ese no es el evangelio. El verdadero evangelio, el que nos confronta con nuestro pecado, el que nos coloca de cara a la palabra de Dios para que entendamos cuál es la necesidad que tenemos de Cristo y de venir arrepentidos a los pies de Cristo. El que nos habla acerca de la condenación en la que estamos, el que nos presenta un panorama tan tétrico como es acerca de nuestra condenación eterna en el lago de fuego, que no fue preparado para nosotros, fue preparado para Satanás y sus ángeles, pero nosotros
El mundo, el género humano, el hombre pecador enfrenta esa condenación, dice la Biblia. Ah, no. Esta predicación no encuentra espacio hoy en las mentes ilustradas de este siglo. ¿Usted me entiende? Por favor, pastor, qué arcaica su predicación. Qué arcaica su predicación, qué añeja su predicación y su exposición. Ya no me hable de eso. Hábleme de otra cosa. Hábleme de cómo yo superarme como ser humano. Hábleme de cómo yo lidiar con estas situaciones, con los temas éticos de esta vida. ¿Usted me entiende? Hermano, tenemos que decir acerca de la condenación, acerca del pecado de nuestros corazones, y tenemos que hablar de Cristo como la única solución que existe para nuestras vidas. Él es el camino, la verdad y la vida, y absolutamente nadie viene al Padre sino por Cristo. Y venir a Cristo significa venir arrepentido a los pies de Cristo. No significa simplemente venir de oídas. Y yo no estoy diciendo con esto que no venga a escuchar el Evangelio nunca en la vida. No distorsione, por favor, mis palabras. Ojalá yo que la iglesia se llene todos los domingos de personas inconversas. ¿No es eso lo que queremos? A lo que me refiero es que hay personas que solamente se pasan la vida escuchando, pero eluden magistralmente, usted sabe, como Matrix, eluden la responsabilidad personal de enfrentar la verdad del Evangelio en sus corazones. Oyen toda la vida y son confrontados por el pecado de su corazón, pero eluden la responsabilidad del pecado en sus corazones. Y el Evangelio del Reino de los Cielos, mi amado hermano, explicado como es explicado por medio de las parábolas, nos invita a reflexionar acerca de cómo recibimos el Evangelio, cómo en nuestros corazones, dependiendo de algunos trasfondos y de algunas situaciones, podemos recibir de manera diferente en nuestros corazones la palabra de verdad. ¿De qué parábola le habla eso? De la palabra del sembrador, ¿sí o no? Diferentes tipos de tierra en nuestros corazones, pedregales, espinos, buena tierra, tierra baldía al lado del camino. Eso es para que usted y yo podamos ser incitados en nuestras mentes a reflexionar en nuestra propia condición. Y el Señor hace eso mismo en esta mañana. El Señor Jesucristo parte de esa percepción que Él sabía que estaba teniendo el Evangelio en los corazones de la gente, una percepción claramente de poco valor, de menosprecio. La gente estaba menospreciando el Evangelio. Y el Señor Jesucristo parte de esta realidad para entonces predicar acerca del valor de la semilla de mostaza, que es, mire, entre las semillas, dice la palabra de Dios, y en realidad es así, es de las o la más pequeña de las legumbres, dice la palabra de Dios. Y si usted va por ahí, investiga, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta que la mostaza es una cosita, la semilla de mostaza, no el grano del fruto, la semilla de mostaza, porque el grano del fruto a lo mejor pudiera parecer como una malagueta. Usted sabe lo que es una malagueta, ¿verdad que sí? Nos encanta masticar una malagueta. Guácala, veo al hermano Bernardo ahí cómo se estremeció. Como no nos gusta masticar un clavo dulce cuando estamos comiendo en una harinita, ¿verdad? Pero bueno, hablamos de la semilla de mostaza. Una semilla pequeñita que según, ¿verdad? Las investigaciones y los análisis de la botánica, es una semilla que no pasa de 2 milímetros de diámetro. Una cosita pequeñita. Una cosita pequeñita. Pero que dice la palabra de Dios que luego que es sembrada y crece. Mire. Entonces el Señor Jesucristo parte de esta analogía para enseñarnos un principio maravilloso acerca del poder del reino de los cielos. Vamos a leer la porción en Mateo capítulo 13, verso 31 y verso 32. Dice la palabra de Dios: otra parábola les refirió, la tercera, mis hermanos. ¿De acuerdo? Estamos estudiando la tercera parábola de Mateo 13. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos
es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Así es el reino de los cielos. Así es el reino de los cielos. Vamos entonces, mi amado hermano, de la mano del Espíritu de Dios, a introducirnos en estos versículos, ¿sí? Para entender qué es lo que el Señor quiere decir acerca del reino de los cielos por medio de esta parábola. Amén. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque ella está con nosotros, pero sobre todas las cosas tu Espíritu está con nosotros. Tu Espíritu no nos deja solos. Prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y para que sea efectiva esa promesa, enviaste a tu Espíritu Santo, que mora en nuestros corazones y de manera real y efectiva, concreta, diariamente, Él está en medio nuestro. Él está en medio de nuestros corazones. Y hemos sido redimidos por la obra de la cruz. Tú nos diste tu Santo Espíritu. Tú sellaste nuestros corazones con tu Santo Espíritu. Y te pedimos que Él nos ayude en esta mañana a entender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Mis amados, a lo largo de la historia del cristianismo, las parábolas han sido entendidas y aceptadas por la mayoría de los contextos de análisis, de baja crítica y análisis hermenéutico de la Biblia como alegorías contadas por el Señor Jesucristo para enseñar a las multitudes verdades teológicas sobre el reino de los cielos. Como alegorías, las parábolas consisten en un discurso figurativo. Óigame lo que estoy hablando. Alegoría, lenguaje figurativo, que requiere un punto de interpretación donde exista una correlación 1 a 1 entre las verdades que se quieren enseñar y los elementos que son utilizados para la parábola. ¿Usted me entiende? Esto representa tal cosa, esto representa tal cosa. ¿No fue eso lo que el Señor Jesucristo hizo con la primera y la segunda parábola? Interpretar, explicar para nosotros de esa manera cada aspecto constituyente de las parábolas, cada parte que constituía la narrativa de la parábola. El Señor Jesucristo le explicó de esa manera. Por lo que pareciera, mi amado hermano, que nosotros tenemos puerta abierta para la interpretación alegórica del resto de las parábolas que están en el capítulo 13. Sin embargo, mi amado hermano, usted y yo sabemos que cuando hablamos de interpretación alegórica, ¿verdad que sí? Y cuando hablamos de lenguaje figurativo, corremos el riesgo de interponer nuestros propios pensamientos a la palabra revelada, ¿sí o no? Por eso es que enfatizamos siempre en una interpretación literal de las Escrituras. ¿Amén? Una interpretación literal de las Escrituras. Una interpretación histórica de las Escrituras. Una hermenéutica y una exégesis, un estudio exegético de las Escrituras que toma en cuenta el contexto histórico y el contexto gramatical, literal de las Escrituras. Salvo los contextos específicos en que el propio Señor Jesucristo anunciaba que era una parábola. Entonces, en ese caso particular, sí entendemos que el Señor Jesucristo estaba utilizando un lenguaje figurativo. Pero ya el Señor dijo, les diré una parábola. Entonces sabemos que eso es una parábola. De hecho, el capítulo 3 está plagado de hermosas parábolas. Pero no podemos tomar un texto histórico. ¿Usted me está entendiendo? No podemos tomar un texto doctrinal y entonces interpretarlo alegóricamente. A eso es que nos referimos con el cuidado que debemos tener con las Escrituras. La interpretación alegórica, o como también llamamos la espiritualización de las Escrituras, del texto, ha sido una herramienta, mi amado hermano, altamente abusada a través de la historia del estudio bíblico. Cuando no tomamos la Biblia de manera literal,
El límite para la interpretación será nuestra propia imaginación. ¿Usted me está entendiendo? Entonces ya el texto puede significar cualquier cosa. Y ahí entonces entrará, lamentablemente y para perdición de los oyentes, el famoso refrán de que cada cabeza es un mundo. ¿Usted me está entendiendo cuál es el riesgo que hay de una interpretación alegórica, partiendo de que el texto es figurativo y entonces espiritualizamos el texto? Es ese, mi hermano. Es un riesgo que la historia de la fe, del desarrollo de la fe, ha enfrentado. Grandes hombres del pasado, estudiosos, y aún los primeros padres de la iglesia. San Agustín era un alegórico tremendo de las escrituras. Por tanto, mi amado hermano, la ruta que nosotros debemos transitar en esta mañana, en ausencia de la explicación del Señor, de esta tercera parábola, parte de guardarnos de solo exponer una línea de pensamiento. Tenemos que guardarnos de eso. Tenemos que tener cuidado de no exponer una línea de pensamiento particular, sino de exponer toda aplicación que sea coherente con el texto y los detalles de la parábola, pero sobre todo toda aplicación que sea coherente con el resto de la doctrina bíblica fundamental. Cualquier aplicación y cualquier interpretación que podamos dar de la parábola tiene que ser coherente con el resto de la doctrina de la palabra de Dios. De manera que esta mañana consideraremos dos aplicaciones o interpretaciones particulares basadas en el texto bíblico y basadas en la hermenéutica de textos paralelos que vamos a estar viendo. Así que vamos al verso 31. La palabra de Dios allí nos permitirá ver la semejanza que se establece en la parábola. Toda parábola comienza con una semejanza y el Señor Jesucristo entonces procede antes de la explicación a establecer la aplicación de esa semejanza. Por ejemplo, el reino de los cielos es como una red de pescar. Ese es el establecimiento de la semejanza. ¿Cuál es la aplicación de ese establecimiento, de esa semejanza? Antes de explicarla, cuando el Señor dice que se echa al mar y se recoge todo tipo de peces, ¿usted me está entendiendo? Se da entonces la aplicación de la semejanza. Se establece la semejanza, se da la aplicación de la semejanza y luego se explica. El Señor Jesucristo lo hace, entonces vemos la explicación de esa parábola. Lo hizo con las dos primeras, la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. Pero vamos a ver la semejanza que se establece. Verso 31. Otra parábola les refirió, diciendo, el reino de los cielos, ¿a qué se asemeja? Dice la Biblia. Lea conmigo. El reino de los cielos es semejante ¿a qué? Al grano de mostaza. Al grano de mostaza. Que un hombre tomó y sembró en su campo. Todavía hasta ahí, el verso 31 es la declaración de la semejanza. ¿A qué se asemeja el reino de los cielos? Según esta parábola. Se asemeja a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. No a un grano de mostaza que está en una bolsa, que allí reposando, no un grano de mostaza que está... no, la semejanza se establece de esa manera. El reino de los cielos no es ni siquiera, según la parábola, semejante a un grano de mostaza. No. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo. ¿Usted me está entendiendo? Esa es la idea completa que el Señor establece para asemejar el reino de los cielos. Y déjeme decirle, en un primer escenario de interpretación, nosotros podemos sin ningún problema relacionar al hombre que sembró la semilla de mostaza en su campo con el Creador, mi amado hermano, con Jehová, Dios de los cielos, el dueño del universo y ciertamente el dueño de este mundo. ¿Usted me entiende? Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la realidad de que Satanás es el Dios de este mundo, en términos de que este mundo sigue el curso del maligno. Sigue el curso del maligno. Pero por favor no se olvide que soberanamente Dios ha sembrado la buena semilla del reino de los cielos en este mundo. Amén.
Si este mundo no le perteneciera a Dios plenipotenciariamente, Dios no pudiera hacer eso. Dios no pudiera hacer eso. No, Dios dice la parábola del trigo y la cizaña en la persona de Cristo. ¿Usted no se acuerda de eso? ¿Quién era el sembrador? Cristo. ¿Quién era la buena semilla? Los hijos del reino. ¿Y quién era la mies? ¿Qué era la mies? El mundo. ¿Usted me está entendiendo? Y Cristo sembró en el mundo la buena semilla del reino de los cielos. Estableció en el mundo a los hijos del reino, a los que él llamó, los ha colocado en el mundo. Eso es lo que la parábola del trigo y la cizaña nos enseñó. Entonces, de manera, ¿verdad? Semejante, de manera similar, nosotros podemos entender que en este caso de la parábola de la semilla de mostaza, el que sembró la buena semilla en su campo, dice, porque dice de manera específica, no en el campo. ¿Usted está entendiendo? ¿Usted está viendo ahí conmigo al final del verso 31? Un hombre que tomó y sembró en el campo, dice ahí, en su campo, la semilla de mostaza. Dios tomó la decisión soberana, mi amado hermano, de sembrar la semilla del evangelio en medio de los hombres. Amén. Dios tomó la decisión soberana de sembrar la semilla del evangelio en medio de los hombres. Esas buenas nuevas que habían sido anunciadas primero por las huestes espirituales, ¿verdad? Los ángeles que se le aparecieron a los pastores allá en aquel campo, la noche en que el Señor Jesucristo nació. ¿Usted se acuerda de ese episodio? Que los ángeles le dijeron a los pastores allí en Lucas 2, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esa es una gran noticia. Antes de Juan el Bautista, ya los ángeles estaban predicando el evangelio. Y ese fue el contexto exclusivo, único, en donde los ángeles anunciaron el evangelio a los pastores, y solamente para anunciar, ¿verdad?, que había nacido el Salvador. Anunciaron las buenas nuevas. ¿Usted cree que las buenas nuevas es un mensaje o usted cree que las buenas nuevas es una persona? Cristo Jesús personifica las buenas nuevas. Amén. Cristo Jesús personifica las buenas nuevas. Cristo Jesús es el evangelio. Si no fuera así, entonces no sirve, ese evangelio no sirve. Cristo Jesús es el evangelio que predicamos. Es por eso que Pablo decía, cuando yo vengo a ustedes, le decía a Corintios, yo no vengo con sabiduría humana, sino que yo vengo con Cristo y el Cristo crucificado y el Cristo de la cruz. Luego ese propio Señor Jesucristo leyó al profeta Isaías allí mismo en Lucas capítulo 4 y dijo de sí mismo, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Se acuerdan de esa porción, de ese evento? Allí en Galilea, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y oiga esto, a predicar el año agradable del Señor. Había llegado el momento histórico, no antes, no después. Ese era el momento histórico puntual que el Señor había designado en su plan redentor para el advenimiento del Mesías, para que el verbo de Dios se encarnara. Y el Señor Jesucristo estaba predicando el año agradable del Señor. Entonces no es tan solo el mensaje del evangelio el que fue sembrado en su campo, sino que en Cristo, como la personificación del mensaje del evangelio, nos explica por qué amó de tal manera Dios al mundo que le entregó para que todo aquel que en él cree no se pierda. Para que el mundo sea salvo por él.
y le entregó, mi hermano, para ser muerto. Como debe morir, valga la relación, valga la correlación de ideas, como debe morir todo grano que es sembrado y cae a tierra, y si no muere, no da fruto. ¿Usted me entiende? De hecho, el Señor Jesucristo dijo eso mismo. Acompáñenme a Juan, capítulo 12, por favor. Juan, capítulo 12, para que nosotros veamos esa porción en esta mañana. Juan, capítulo 12. Dice la palabra de Dios. Allí en los versos 23 y 24, el Señor Jesucristo hablando acerca de su persona, pero hablando acerca de su muerte, hablando acerca de que se acercaba el momento en que el Señor Jesucristo fuera a la cruz. Dice el verso 23, Juan 12, 23. ¿Estamos allí? Dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Glorificado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Y qué era eso? ¿Lo iban a hacer rey? No, iba a morir, iba a ir a la cruz del Calvario. Iba a ir a la cruz y luego de la cruz, porque estaba establecido que el Señor muriera y resucitara y fuera exaltado a los cielos. Esa exaltación es la glorificación de la que el Señor Jesucristo habla. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea exaltado. La cruz y los padecimientos, sí, eso tiene que suceder para que yo pueda ser exaltado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea exaltado. Y mira lo que dice el 24. De cierto os digo que si el grano, y ya ahora no de mostaza, pero de trigo, dice Juan, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. De manera, mi amado hermano, que no es una osadía entonces entender aquí en la parábola de la semilla de mostaza que el Señor del campo, de su campo que sembró la semilla, no solamente se refiere a que trajo, a que reveló el evangelio en medio de este mundo, sino que envió a Cristo como esa semilla que tenía que morir, que tenía que ser sembrada para que entonces, luego de resucitado, diera mucho fruto. Amén. Esa es de una manera inicial, ¿verdad? La interpretación particular que nosotros podemos entender acerca de la parábola. Es coherente esta interpretación con el resto de la doctrina que gira en torno a Cristo en la Biblia, la cristología. Es bastante claro ver al Señor Jesucristo como esa semilla, como ese grano que tiene que caer a tierra, que tiene que morir, y que vino pequeño. ¿En qué sentido vino pequeño? Humilde. ¿Usted me entiende lo que quiero decir? Humilde, despreciado. ¿Usted me está entendiendo? Humilde, despreciado. Nació en un pesebre. Donde se crió, la gente decía, ¿de dónde? Pero de ahí no sale nada bueno. De ahí no sale nada bueno, de Nazaret. Señor Jesucristo fue eso. Fue sembrado, despreciado de los hombres, escupido, golpeado, burlado, desgarrado, crucificado, traicionado, dejado solo, pequeño. Así, en ese contexto de menosprecio, el Señor Jesucristo fue sembrado como la semilla de mostaza, despreciada, pequeña. Se me caen 2 o 3 ahí, no importa, tan pequeña, yo tengo un puñado aquí. Se perdieron 2 o 3 ahí, pero ¿qué importa? Eso. Yo no sé si usted me está entendiendo. Ese es el contexto en el cual vemos la parábola de la semilla de mostaza, revelándonos la intención de Dios de sembrar en medio de este mundo para un fruto eterno, para un fruto de bendición para los hombres, de gracia común y de gracia específica para aquellos que le creen, como un árbol frondoso, a donde vienen a su sombra a morar las personas que confían. Pero primero fue pequeño, sembrado pequeño, menospreciado. Ahora bien, hay un segundo. Yo dije que había 2 escenarios posibles de interpretación. Antes de decir eso, dije lo que tenemos que hacer es tener la apertura, el cuidado, como no contamos con la interpretación del Señor. ¿Usted me entiende? Como no contamos con la interpretación del Señor en este caso,
Tenemos que ser coherentes con plantear toda la aplicación posible, pero que sea coherente con el texto bíblico, que sea coherente con la doctrina bíblica. Y un segundo escenario posible de interpretación nos presenta, ¿verdad?, una aproximación más personal, más individual. Nos presenta la manera en cómo Dios siembra en el corazón de una persona, no ya cómo trajo a este mundo, cómo envió a Cristo, sino cómo en el corazón de una persona es sembrado el evangelio, es sembrada la convicción de vida eterna, la convicción de ser un ciudadano del reino de los cielos. Y miren, de inicio, mi amado hermano, es sembrado así, pequeño, es sembrado una verdad fundamental, Y luego es que usted crece en el conocimiento de todo el consejo de Dios, ¿sí o no? Pero de inicio el evangelio es que usted es pecador, que usted necesita de Cristo, que usted necesita venir arrepentido de los pies de Cristo y confesarle como Señor y Salvador. Punto. ¿Es eso toda la Biblia? No, pero ese es el evangelio pequeño, suficiente, que debe ser sembrado en el corazón de los hombres, para que entonces después usted pueda crecer a un conocimiento más amplio, a un conocimiento pleno de la persona de Dios. De manera que también nosotros podemos ver en esta parábola de una manera específica cómo Dios soberanamente siembra, y óigame, como dice en su campo, nosotros podemos entender que Dios siembra en los suyos. Amén. En aquellos que desde antes él amó, dice su palabra. Amén. Aquellos que desde antes amó, dice su palabra. Ay, pastor, ¿y cómo yo sé que yo fui uno de los que desde antes él amó? Confiesa a Cristo en tu corazón. Confiesa a Cristo en tu corazón. Oye el evangelio, ven arrepentido de los pies de Cristo y entonces estarás evidenciando que el Señor te amó desde siglos eternos. Amén. Estarás evidenciando por medio de esa decisión. Tú no necesitas conocer las profundidades de los designios de Dios para tú nacer de nuevo. O lo repito, lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Lo repito. Señor, que mire, te es necesario nacer de nuevo. Amén. Te es necesario nacer de nuevo. Después hablamos. Entonces, mi amado hermano, cuando el Señor dice aquí en la parábola, en su campo, sembró la semilla de mostaza en su campo, el Señor soberanamente atrae a las personas a los pies de Cristo. El Señor soberanamente atrae a las almas, atrae a los pecadores que Él quiere, porque Él es el que salva. Él es el dueño de la salvación. Pastor, pero yo me convertí y yo tomé la decisión. Gloria a Dios. No estamos cuestionando esa arista visible de nuestra humanidad. Lo que el Señor hace en tu corazón no podemos verlo, es imperceptible. Pero lo que se ve es que tú tomaste una decisión. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo quiero decir. La obra del Espíritu de Dios, nadie la ve. No sabemos ni de dónde viene, ni a dónde va, dice la palabra de Dios. O sea, mi amado hermano, que es también coherente con el texto bíblico. Busque Ezequiel conmigo, por favor, en esta mañana. Busque Ezequiel en el Antiguo Testamento para que usted y yo veamos la manera en cómo la palabra profética de Dios en relación a lo que Dios haría en el corazón de los hombres también ampara, también sustenta esta interpretación de la parábola del trigo y la cizaña, cuando entendemos que es en el corazón del hombre que Dios hace un trabajo, que Dios siembra una cosa pequeña, a lo mejor malentendida al inicio. Por eso se necesita discipular a la persona. ¿Usted me entiende? A lo mejor malentendida al inicio, menospreciada, pequeña, pero luego da fruto. Luego da fruto. Mire cómo dice Ezequiel. Capítulo número 36. Ezequiel 36, 26 y 27. Dice la palabra de Dios allí. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Verso 27, óigame.
y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién es el que hace en nosotros el querer como el hacer? Dios. Por medio de la persona de su Espíritu Santo. ¿Acaso no es Ezequiel 36:27 una sombra de eso que había de ser revelado por medio de Pablo al Nuevo Testamento? William Hendrickson, en su comentario sobre Mateo, dice: cuando sea que el reino de Cristo entra en los corazones de los hombres, esto ocurre por implantación desde el exterior. Por implantación desde el exterior. Esa es una de las importantes lecciones enseñadas por las primeras 3 parábolas. El hombre no puede jamás pensar, hablar ni obrar para abrirse camino hacia el reino de los cielos. Termino la cita. Dios es el que coloca en nuestros corazones la semilla de verdad. Dios es el que coloca en nuestras convicciones el ser ciudadanos del reino de los cielos. Dios es el que nos da convicción de que somos hijos de Dios. Vaya conmigo a Romanos, por favor, rápidamente. Romanos, capítulo número 8. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo se encarga. Yo he escuchado a tantas personas: pastor, ¿cómo yo sé que soy salvo? Pastor, ¿cómo yo sé que soy salvo? Pero la palabra de Dios nos dice claramente que el Espíritu da testimonio a su corazón. Amén. El Espíritu da testimonio a su corazón de que usted ha nacido de nuevo, pero también los frutos. ¿Sí o no? Porque por sus frutos, no solamente nosotros, yo mismo me voy a conocer por mis frutos. ¿Sí o no? Yo mismo me voy a conocer. Yo tengo que darme, óigame, al primero que yo tengo que darle testimonio de que yo he nacido de nuevo es a mí. En lo oculto y en lo público, yo tengo que saber, yo tengo que darme cuenta, pero ven acá, hay que ser, yo estoy loco, o yo nací de nuevo, esta actitud yo no la puedo tener, esta práctica yo no la puedo seguir teniendo. Mira lo que dice el verso 16, Romanos 8, lea conmigo, por favor, léalo conmigo a coro, 1, 2 y 3. El Espíritu mismo da testimonio, ¿a quién? A nuestro espíritu, ¿de qué? De que somos hijos de Dios. ¿Usted, el Espíritu de Dios, le da testimonio a usted de que usted es hijo de Dios? ¿El Espíritu de Dios le da testimonio a usted de que usted es hijo de Dios? ¿Ah? ¿El Espíritu de Dios le da testimonio a usted? No, está bien, es una pregunta retórica. ¿El Espíritu de Dios le da testimonio a usted, mi hermano? Está bien que sea retórica, pero quédese con la pregunta en su corazón. El Espíritu de Dios tiene que darnos testimonio en nuestros corazones de que somos hijos de Dios, de que hemos nacido de nuevo. Esta interpretación, mi amado hermano, concluye entonces en que el reino de los cielos, semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, nos propone a un Dios soberano, sembrando en los suyos, en su campo, la convicción de vida eterna. Esta segunda interpretación que damos a la parábola. De manera que al final hemos considerado 2 posibles significados de la parábola. Y ninguno riñe con la doctrina bíblica. Amén. Ninguno riñe con el contexto general de la palabra de Dios. Antes bien, hemos encontrado textos bíblicos que amparan ambas interpretaciones. Dios soberanamente envió a Cristo a morir. Como un grano tiene que caer a tierra y morir para dar fruto. Pero también Dios soberanamente pone en nuestros corazones una primera, mínima, suficiente convicción. Y esa convicción va creciendo en nuestros corazones, ¿sí o no? No es que usted se va convirtiendo, sino que la convicción va creciendo. Y llega un momento que usted no puede ya sostener más esa convicción y dice: yo necesito de Cristo. Amén. Entonces usted entrega su corazón al Señor. Así es que sucede. Así es que sucede. Usted oye la palabra de Dios. Usted se queda inquieto con algunas cosas. Usted se va para su casa, sigue su vida, a lo mejor igualito. Vuelve y oye la palabra de Dios. Sigue inquieto. ¿Y qué es eso? Si no es la obra, posiblemente lo confirmaremos cuando usted tome una decisión por el Señor.
porque no somos Dios para conocer lo que Dios está haciendo en su corazón. Pero sí tenemos que predicar el evangelio. Amén. Ahora, ¿cuál es la aplicación de esta semejanza? Y por eso vamos al verso 32, la semejanza aplicada de la parábola. Verso 32. Después de haber leído que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre sembró, que un hombre tomó y sembró en su campo, el verso 32 dice, el cual, no el campo, sino el grano de mostaza, ¿usted me entiende? El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, dice, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Nosotros estamos acostumbrados a ver la mostaza solamente, a lo mejor en crema, en pasta, ¿usted me entiende? La famosa mostaza que le ponemos a los hot dogs. Pero tal vez no estamos muy acostumbrados por nuestro clima y por nuestro terreno a ver un arbusto o un árbol de mostaza. Pero en aquellas latitudes particulares, que son latitudes que si bien son desérticas en unas zonas, pero en otras zonas son bastante frías, el registro, ¿verdad? Histórico y la investigación que busca correlacionar los hechos geográficos e históricos con la palabra de Dios, se ha dado cuenta que la mostaza es eso, un arbusto que crece, mi hermano, mire, llega a tener hasta 10 pies de altura el árbol de mostaza. Lo que era una matica, partiendo de una semillita que no pasa de 2 milímetros, se convierte en un literal árbol con capacidad de fortalecer sus ramas, que en inicio eran arbustos, y sus ramas se fortalecen de tal manera que vienen aves, dice la palabra de Dios, vienen aves y hacen nidos en sus ramas. Eso es, según lo que la Biblia dice, lo que sucede con el grano de mostaza. Entonces vamos a ver cómo podemos interpretar esta realidad. Habiendo interpretado a la luz de la palabra de Dios la semejanza, vamos a interpretar la aplicación de la semejanza. En correspondencia con ese primer escenario que yo decía, acerca de Dios soberanamente enviando su evangelio y enviando a Cristo, este contraste particular que nosotros vemos aquí, es ese contraste histórico entre el humilde advenimiento e inicios tanto de Cristo mismo como de la predicación del evangelio en comparación con su amplia difusión posterior. En cuanto a Cristo, dice la Biblia en el libro de Hebreos, no lo vamos a buscar, pero dice, hecho un poco menor que los ángeles. ¿Usted se acuerda de esa declaración acerca de Cristo? Hecho un poco menor que los ángeles. ¿Sabe por qué dice eso? Porque el Señor Jesucristo tomó forma de siervo, ¿sí o no? Fue hecho como uno de nosotros. Varón de dolores, dice Isaías, experimentado en quebranto. Apartamos de él el rostro y fue menospreciado, dice la palabra de Dios en Isaías 53. Sin relevancia, criado en una aldea de donde la gente pensaba que no podía salir nada que sirviera. Y yo me voy a permitir citar a Latourette, Kenneth Latourette, en su histórico manual de historia de la fe cristiana, cuando él escribe: Jesús, alrededor de quien se formó el cristianismo, de cuna humilde, en el mismo principio de su carrera pública deliberadamente rechazó como una indigna tentación la sugerencia de que tratara de llevar a cabo sus planes por medio político. ¿Usted se acuerda cuando el Señor quería hacerlo rey? ¿Se acuerda de eso? Aunque obró muchos milagros, siempre los obraba para resolver necesidades evidentes de las personas.
meticulosamente evitaba toda ostentación de sus poderes para llamar la atención sobre sí mismo o para probar su divina comisión, y a veces se esforzaba por mantener secretos sus obras de sanidad. Eligió como sus amigos íntimos a hombres de las humildes sendas de la vida, pescadores, cobradores de impuestos, hombres comunes y corrientes. Y tenía pocos amigos entre la gente de influencia. Su carrera pública fue breve, a lo más 3 años. Y posiblemente fue redactada en los evangelios, básicamente 1 año de su carrera ministerial. No escribió ningún libro. El Señor Jesucristo no escribió ningún libro. Se han escrito bibliotecas acerca del Señor Jesucristo y su doctrina, pero el Señor Jesucristo no escribió nada. Parece que no enseñaba sistemáticamente, dice la Tourette, sino que hablaba según demandaba la ocasión, en banquetes, a una mujer de dudosa fama con quien él se hallaba casualmente junto al pozo, a un extraño que le pedía que interviniera en un disgusto de familia, y a los que en la cumbre de su breve popularidad querían juntarse con él y fueron informados tan austeramente de los difíciles requisitos que desanimados se volvieron atrás. Óigame, este era el Señor Jesucristo, menospreciado, débil, sin fama, sin importancia. ¿Usted está siendo capaz de hacer la relación entre este personaje y la pequeña semilla de mostaza? ¿Usted es capaz de hacer esa relación? Llegó a una muerte ignominiosa que parecía tan trágica como inútil. Los documentos auténticos de su vida y enseñanza son tan breves que fácilmente podrían comprimirse en una sola edición de un diario de circulación nacional. Y en estos documentos, una proporción grande de espacio está dedicada a los pocos días últimos de su vida. Sin embargo, aquella vida es la vida más influyente jamás vivida sobre este planeta, y la influencia de aquella vida continúa en aumento. Amén. Ese es Cristo. Esa es la persona de Cristo. Este es el contraste histórico de la parábola. A la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, dice la parábola. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. En cuanto a Cristo, un hombre que vino a este mundo como la más pequeña de las semillas, humilde, en un pesebre poco conocido en su época de corto ministerio, murió posiblemente antes de los 35 años de edad, pero que luego ha venido a ser la figura más importante de toda la existencia y de toda la historia. Ahora, en cuanto al Evangelio, dijimos que no solamente se podía aplicar a Cristo, sino al mensaje del Evangelio. Al mensaje del Evangelio. Sigue diciendo la Tourette. El cristianismo tuvo lo que parecía un comienzo improbable. Un comienzo improbable. Un grupúsculo de personas temerosas, ¿eh?, que se fueron de los pies de la cruz, dejaron a su líder solo y estaban trancados en una habitación, y el Señor Jesucristo tuvo que ponerse en medio de ellos. Digo, no tocó, eso fui yo que toqué. El Señor Jesucristo se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Un comienzo que prometía poco. Y si alguien pudiera observar a aquel pequeño grupo de amigos íntimos de Jesús, estoy citando a la Tourette, habría creído que sería imposible que 5 siglos después de su nacimiento, esta fe avanzara más que todas sus competidoras en la lucha por la fidelidad religiosa del Imperio Romano. Usted sabe lo que ocurrió en el 325 de nuestra época, en el siglo IV. Constantino declaró a la fe cristiana como la fe oficial del Imperio Romano. ¿Se acuerda de eso usted? Digo, no que si usted estaba ahí, es que si usted se acuerda de esa historia, de ese registro histórico. Muchos decimos, ¿verdad?, que ese fue el inicio de la
de la debacle de la fe cristiana. Cómo el Imperio Romano lo adoptó y cómo lo tergiversó. Hasta que 1000 años después, un milenio después, en el 1500 y pico, 1547, entonces la autoridad de la palabra vio luz a manos de los reformadores. Amén. Que llegara a ser profesada por los gobernantes y por la grande mayoría de los habitantes de aquel imperio, aún menos habría creído aquel observador que en menos de 2000 años esa fe alcanzara una extensión mundial con un esparcimiento geográfico más amplio y una influencia más poderosa sobre la humanidad que cualquier otra religión. Termino la cita. Ese es el mensaje del Evangelio, que comenzó pequeño, que comenzó como una pequeñita semilla que no tenía valor alguno, que era improbable. Un mensaje predicado en un contexto adverso, plagado de filosofías humanistas en medio de una nación acorralada por uno de los imperios más férreos de la historia, el Imperio Romano. Una nación que solamente 40 años después que el Señor Jesucristo murió fue destruida, devastada, destruidos sus muros, quemada a fuego. Y todos sus habitantes, miren, expatriados a través de toda Asia Menor. ¿Usted sabe hasta cuándo? Hasta 1947, hasta los otros días. En el contexto del final de la Segunda Guerra Mundial, que Israel volvió a ser nación. Estamos hablando de 1500 años de historia de desprecio sobre la nación de Israel. Y el mensaje que ella sostenía, el mensaje que los primeros discípulos sostenían. ¿Quién iba a pensar, mi amado hermano, que esa pequeña semillita de mostaza iba a dar un árbol tan grande? ¿Ya me está entendiendo ya lo que quiero decir? Ahora bien, nosotros habíamos dicho, mi hermano, que uno era el contraste histórico entre el humilde inicio de Cristo mismo y la predicación del Evangelio, en comparación con su amplia difusión posterior. Pero otro era el contraste en la experiencia humana, en la experiencia individual. Esa receptividad inicial, tímida, con más inquietudes que certezas, con la que muchas veces se recibe el Evangelio en los corazones de los hombres. Esa receptividad que, aunque tímida, legítima, impartida por el Espíritu de Dios, y los efectos posteriores de todo aquel que permanece también por la obra del Espíritu, dando frutos para su gloria, sirviendo de alimento espiritual a otros que se acercan a la sombra de su enseñanza, de su discipulado, porque todos somos llamados a eso. Amén. Todos somos llamados a reproducirnos en otros cristianos. ¿Sí o no? No se supone que nosotros venimos a los pies de Cristo y nos guardamos todas nuestras enseñanzas. Se supone que nosotros, miren, la fe en nuestras vidas es como ramas y vienen otros y hacen nidos en nosotros y nos consideran personas que somos capaces de enseñar el Evangelio. Ay, sí, pero mira, yo tengo más confianza con la hermana Yumi, que ella me explique esto. Yo tengo más confianza con el hermano Daniel, que él me explique esto. ¿Acaso no encuentras la coherencia con lo que dice la parábola de la semilla de mostaza? En inicio era pequeña la convicción en tu corazón. Y en inicio era poca la convicción y el conocimiento de todo el consejo de Dios con el cual pudieras alimentar a otros creyentes. Pero la palabra de Dios dice que esa semilla no se quedó pequeña, que esa semilla creció y se hizo un arbusto gigante. Y hoy las aves, dice la parábola, hacen nidos en sus ramas. Este es el desarrollo, mi amado hermano, de la planta de mostaza. La importancia del Evangelio en la historia de la civilización, pero también la importancia del Evangelio en la historia de todo individuo durante toda su vida. Mira cómo dice segunda de Pedro, capítulo
número 1, y con este texto terminamos. Dice, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5 en adelante, dice, vosotros también, teniendo toda diligencia por esto mismo, pon atención y dime si te es posible identificar un crecimiento progresivo de tu convicción y de tu fe hasta dar frutos, como sucede con el grano de mostaza que es sembrado. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Del inicio tú solamente tienes la fe, ¿sí o no? Pero tú vas creciendo hasta convertirte en un árbol, en un creyente con un testimonio que sirve para atraer a otros a Cristo. Y dice la palabra de Dios en el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y mi hermano, serás capaz de bendecir a otro con tu vida. Serás capaz de bendecir a otro con la palabra de Dios. El Señor te va a usar tus ramas para que otros vengan y hagan nidos en tus ramas y se cobijen a la sombra de tus enseñanzas de la palabra de Dios. No tenemos que ser teólogos especializados, solo tenemos que leer la Biblia. Amén. Solo tenemos que leer la Biblia, solo tenemos que leer la palabra de Dios, solo tenemos que hacer de una costumbre de nuestras vidas alimentarnos con la palabra de Dios como nos alimentamos físicamente. Si has considerado que el Evangelio es una semilla insignificante, una doctrina sin sentido para tontos, débiles mentales, yo te animo a que reconsideres el valor del Evangelio a la luz de la evidencia histórica, de ese gran árbol de frutos de gran gloria que ha venido a ser en estos 20 siglos la verdad del Evangelio del reino de los cielos. Si aún no eres un ciudadano del reino, yo te invito en esta mañana. Ven a los pies de Cristo Jesús. Ven a los pies de Cristo. Y recibe la semilla de mostaza en tu corazón. Aplica de esta manera, de manera individual, ¿verdad? Como ya estudiamos también, la parábola de la semilla de mostaza. Aplícalo a tu vida. De manera que puedas, al cabo de poco tiempo, si has entendido tu pecado y te has arrepentido y has aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, cómo disfrutar de una vida nueva con frutos para la gloria de su nombre, y posiblemente otros vengan a la sombra de tus frutos para ser igualmente bendecidos. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos, oh Dios, con tu palabra a entender tu palabra. Gracias por revelar a nuestros corazones, oh Señor, el valor posterior de un evangelio que comenzó tan débil, perseguido, todos los hombres opuestos al evangelio, y continúa así, oh Dios. Este mundo se opone al evangelio, es menospreciado, pero si alguno mira a Cristo y le mira con la fe suficiente para depositar en él toda su esperanza, esa semilla, ese Espíritu de Dios con el cual tú sellarás su corazón, oh Dios del cielo, se convertirá en una convicción robusta, se convertirá en una convicción que ya él no va a sostener, sino que esa convicción le va a sostener a él. Como sucede con toda convicción, oh Dios del cielo. No sostenemos convicciones, las convicciones nos sostienen a nosotros. Y la convicción de vida eterna que tu Espíritu coloca en nuestros corazones es una convicción que nos sostendrá hasta el día de Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Anima los corazones, oh Dios del cielo, a que puedan venir a los pies de la cruz. Anímales, porque solamente tú puedes hacer esto. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Mis hermanos, gracias.
por estar en esta mañana con nosotros, a los que están conectados, a la iglesia que está presente, pero sobre todo gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por su palabra que Él nos ha instruido por medio de su Espíritu Santo. Te rogamos de la misma manera como rogamos ahora en oración, que pongas atención al mensaje de su palabra. Es un ruego, es un clamor que hacemos a tu corazón. Pablo hacía lo mismo. Pablo hacía lo mismo. Pablo rogaba. Pablo rogaba. Y de esa manera, yo ruego en esta mañana que si tú estás atendiendo este mensaje allí desde donde estés, en tu casa, o lo vas a ver posteriormente, o estás aquí esta mañana, tú puedas atender el mensaje de esta su palabra, puedas aplicar a tu corazón para vida eterna este mensaje de tu vida. Vamos a tener un tiempo de oración ahora por los diezmos y las ofrendas con los cuales queremos adorar a nuestro Dios. Hermano Daniel, diríjanos en oración, por favor. Muchísimo Padre, Padre Celestial, te damos gracias por la palabra predicada. Te damos de tu pastor, Padre. Pedimos bendición para él y toda su familia, bendición para todos los que estamos aquí. También bendición para todos los que